Muy buenas tardes. ¿Cómo les va en este sábado 18 de abril de 2020? Como siempre es un placer el poder saludarles nuevamente. Estamos agradecidos a Dios que nos ha dado un día más de vida, que nos regala esta vida tan preciosa que tenemos en Él, que la vivimos por Él y para Él también. Agradecido a Dios por este medio, por este canal de YouTube, el cual bendecimos, y a cada uno de ustedes que se encuentra detrás de un receptor viendo este video y escuchando estas palabras. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El título quizás llamó un poco la atención. La Pascua no terminó. Sin embargo, parecería que la fecha ya caducó, ¿verdad? Que ya se terminaron las propagandas y todo aquello de la época de Pascua. Yo mencioné en el video Pascua y Pascua en familia, el primero y el número dos, que aquí en Uruguay se conoce también como la Semana, no solamente Santa, sino la Semana de Turismo, se conoce como la Semana Criolla, se conoce como la Semana de la Vuelta Ciclista del Uruguay, cuántos nombres, pero también se comercializa con la Semana Santa, con la Semana de los huevos de Pascua, del conejito y todas esas cosas que creo que a nivel mundial también se hace una comercialización, nada que ver con lo que es el verdadero significado de la Pascua, que lo estuvimos explicando en los videos anteriores. Si tú no tuviste oportunidad de verlos, puedes ir a Pascua en Familia. Quien te habla, el pastor Martín Cardoso, el cual puedes ir también por el nombre y encontrar así la prédica. Puedes ver y escuchar la palabra de Dios a través de los comienzos y las raíces y la reseña que hicimos de esta Pascua 2020, que tomábamos como lectura en la Biblia el libro de Éxodo. Antes de comenzar con la palabra de Dios, vamos a hacer una oración y luego vamos a continuar con esto de la Pascua no terminó. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por darnos esta oportunidad de transmitir tu palabra. Mi Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú abras las mentes, los corazones, para que esta tu palabra pueda llegar, pueda hacerse carne en cada uno de aquellos que pueda escucharla. Dejamos inoperante todo espíritu del aire que esté perturbando, que esté molestando las mentes, que esté molestando allí en los lugares donde esta palabra es escuchada en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, todo espíritu de distracción queda sin poder en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu palabra y sé tú obrando en nuestros corazones, Espíritu Santo, y transmite este mensaje a través de esta vasija. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amado, amada, en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, en el capítulo 12, hacíamos una reseña de la Pascua. ¿Y por qué digo que la Pascua no terminó? Porque fue un hecho y es un hecho muy importante, el cual Dios en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Allí comenzaba un nuevo tiempo, comenzaba el calendario bíblico hebreo. Allí comenzaba una nueva era, allí comenzaba una nueva vida. Para nosotros, que ya no vamos a hablar otra vez del simbolismo y todo lo demás de la Pascua, pero sabemos sí que para nosotros cada una de las cosas que explica el libro de Éxodo en el capítulo 12, la primera Pascua, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 12 habla de un cordero macho, sin mancha, sin defecto, ese cordero sacrificado, la sangre del cordero pintada en los dinteles de la puerta donde la muerte no pudo entrar, donde ellos fueron libres a través de ese sacrificio. Ellos fueron libres de una esclavitud de generación tras generación. Un pueblo entero libre a través del cordero. Explicábamos y entendíamos que ese cordero tipifica el mismo cordero pascual que habló Isaías también 650 años antes del nacimiento de Jesucristo, el cual como un cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? No abrió su boca, como un cordero inmolado. Juan el Bautista, también en el Nuevo Testamento, dice: oh, he aquí, cuando bautizaba Juan el Bautista en el Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios, viene aquí el Cordero de Dios, y era el Señor Jesús que venía hacia él a ser bautizado para cumplir toda la palabra. El Cordero, el Señor Jesús, el cual nos hizo libre, por eso marcó una era, marcó el principio de los meses del año de una nueva vida que nosotros tenemos en Él. Y eso no puede terminar. No puede ser para Semana Santa. No puede ser solamente una celebración
y pasarla a una folda, a una carpeta. Esa es nuestra vida en Cristo Jesús. Marca una temporada y una temporada de vida y de vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces la Pascua no terminó. Esta celebración continúa. Todos los días celebramos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy con mi señora hace 25 años aproximadamente. Si usted se pensó que yo tenía 25 años de edad o andaba cerca, se equivocó, muchas gracias, pero no los tengo mucho más o algunos más de 25. Hace 20, un poquito más de 20 años que estamos casados. Imagínese usted que en el momento que yo me caso con mi señora esposa, le digo, bueno, ya nos casamos, ya firmamos el papel, bueno, ahora vos haces tu vida y yo hago la mía y vamos a tratar de vivir lo mejor que podamos. No, no funciona, no se trata. Nosotros hicimos un pacto. Tenemos un compromiso el uno por el otro. Claro, usted era bueno, pero capaz que usted se crió en un hogar cristiano, usted la conoció, dijo, no, yo conocí al Señor Jesús arriba de mis 20 años. Había vivido, como esa canción por ahí, la vida loca por muchos años. Y el Señor Jesús se presentó a mi vida, yo abrí el corazón para que Él entrara en Él y Él transformó mi vida, ahí empezó mi Pascua. Ahí entendí el sacrificio en la cruz. Ahí entendí que el Passover, la Pascua, pasó la muerte que venía para mí, pasó por encima porque el Señor Jesús me dio vida y vida eterna. Ese fue el comienzo de una era, el principio, el primer mes del principio de un año que comenzaba en mi vida. Lo mismo para mi esposa. Y así cuando yo me casé tuve un compromiso y hasta el día de hoy, la primera y única esposa y el primer y único Dios que tengo, el Señor Jesús. No necesito más. El compromiso es a diario. Con mi señora hemos tenido tiempos lindos y tiempos que no fueron tan lindos. No por eso vamos a ir, bueno, vos andá por tu lado porque no está funcionando. Con el Señor Jesús tenemos tiempos lindos y tenemos tiempos que no los entendemos porque no son tan lindos. Yo siempre digo, si usted cuando vienen a la primera vez a la iglesia, yo soy medio atípico, ¿en qué sentido? De que no le digo como a veces se dice por ahí, oh, qué bueno, bienvenido en el nombre de Jesús, usted ha venido a un buen lugar, aquí usted va a encontrar paz en su corazón y todas las cosas le van a ir para bien, no tenga problema porque Dios va a solucionar todos sus problemas y su vida va a ser diferente y va a caminar sobre pétalos de rosas. No, a veces se dicen esas cosas para que la gente venga a la iglesia y no es tan así. ¿En qué sentido? De que cosas pasan. Yo conocí un evangelio de que el cual el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Conocí un evangelio que me dijo, el mañana trae su propio mal. Por eso muchas veces en el caminar, en los comienzos, se dice, no, mira que quédate tranquilo, que cuando vos empezás a ir a la iglesia todas las cosas empiezan a acomodarse, no te va a pasar nada, no te va a suceder nada, no te vas a enfermar, no te van a robar. Caramba, nosotros nos hemos enfermado, nos han robado, capaz que usted no, pero Dios nos ha sostenido hasta ahora y nada nos ha faltado. Pero el Evangelio dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo el reino de los cielos sufre violencia? Dios está siendo violentado, Dios está preocupado, Dios ha perdido el poder. No, el reino de los cielos se ha establecido aquí en la tierra cuando el Señor Jesús vino a anunciar, a predicar y a traer el reino de los cielos. Se ha acercado. El reino de los cielos se manifiesta en cada hijo de Dios aquí en la tierra. La Pascua sigue todavía, el sacrificio sigue vigente para todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio de la cruz, del Calvario, a través de la vida de Jesucristo. Pero no todo es color de rosas. El precio fue pago una vez y para siempre. Ahora, algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, ¿cuál es y qué es? Fíjese usted que en el capítulo 12, en el versículo 15, esta fiesta de Pascua, que se une con la fiesta de los 7 días de panes sin levadura, Dios enseña así a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis
que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Caramba, ¿qué está pasando acá? ¿Qué problema hay con la levadura? Un conflicto, algo que sucedió a algún ángel que comió algo leudado que le cayó mal y Dios se encarneció con la levadura. ¿Por qué? ¿Qué problema con la levadura? Usted sabe bien que cuando salen de Egipto, el pan queda chatito, un pan que no leudó, un pan sin levadura, un pan que no era fermentado. La levadura es un hongo microscópico, ¿verdad? Es un hongo que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación de las cosas. Presta atención. El pan tenía que ser sin levadura, porque la levadura que tenía el pueblo por 430 años venía de Egipto. Algo corrompido, algo corrupto, algo que venía de generación tras generación adorando dioses. Dios estableció sus juicios en Egipto a cada uno de los dioses y les liberó de todos esos dioses porque Dios estableció su juicio a cada uno hasta la muerte de los primogénitos. Saca al pueblo de Israel, saca al pueblo de Dios y le da la indicación antes que no hubiera levadura ninguna. No iban a contaminarse con lo que tenían los egipcios. De ahí salen y empiezan a comer siempre panes sin levadura. No, porque la levadura era traída de Egipto. Entonces esos panes Dios empieza a dar el maná inclusive sin levadura caído del cielo. Día a día él daba su alimento. Pero da específicamente la orden que hasta los días de hoy sigue vigente para los israelitas en la época de Pascua. Pero yo quiero ir a la connotación espiritual que significa que trae todo esto y para que usted pueda entenderme un poquito más, vamos a ir a lo que el Señor Jesús habló también e hizo mención en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. El Evangelio según San Marcos, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 14. Si no lo encontró, presta atención a la palabra de Dios que voy a tomar lectura. Repito, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 14. Aquí es el Señor Jesús que va a hablar. La palabra de Dios dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, este es el Señor Jesús el que habla, versículo 15, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Vuelvo a repetir, el Señor Jesús exhorta y les dice a sus discípulos, presten atención, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Y así les sigue hablando el Señor Jesús. Pero vamos a parar un poquito aquí. Les habla el Señor Jesús de la levadura. Y Éxodo, miles de años atrás, la levadura tenía una connotación en la cual Dios había dicho a su pueblo que nada leudado podía haber en toda esa semana, que los panes no podía haber nada ni siquiera en su casa de levadura leudado, porque si hubiera algo leudado, así iban a ser cortados. Nada de lo que el sistema de Egipto proveía podía estar en sus vidas. Y el Señor Jesús le dice, guardaos de la levadura. Pero aquí los fariseos, conocemos una secta político-religiosa, aparentaban algo que realmente no eran,
pero tenían lugares y ocupaban lugares importantes en la cámara, en el Sanedrín, muchos de ellos, no todos eran malos, pero en su mayoría se veían como muy jactanciosos de quiénes eran, que guardaban la ley a rajatabla y allí ocupaban lugares importantes. Y el Señor Jesús dice, guardaos de la levadura de los religiosos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de la levadura de los religiosos. Tenemos que tener cuidado en este tiempo de cuarentena, aquello que nosotros estamos escuchando. Porque siendo un hongo microscópico la levadura, usted ya conoce qué es lo que hace con el pan, ¿verdad? Usted pone un poco de levadura en la harina, empieza a amasar, déjelo de un día para el otro. Y va a ver que eso orgánico produce distintas sustancias y lo que era original se transforma y cambia su composición, cambia su origen y el pan se hace más grande, pero lo original se pierde. La religión, por eso siempre hablamos aquí en la Iglesia Centro de Vida Cristiana, como sé que en muchas más también, no tenemos una religión. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Aquí tenemos una comunión con el Señor. Tenemos días de oración preciosos semanalmente. Ahora no lo podemos hacer presencialmente, pero a través del chat de WhatsApp por la iglesia estamos unidos en un mismo espíritu y podemos comunicarnos. Salimos de la cuarentena y antes de la cuarentena tenemos reuniones en la cual no hay figuras, no hay él y la, sino que aquí el Señor Jesús es la roca. Aquí el Espíritu Santo quien nos pastorea. Aquí el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra donde suceden prodigios y milagros. Porque adoramos a un solo Dios y no tenemos un sistema, no podemos y no tenemos levadura dentro de la iglesia, gracias a Dios, porque si no puede laudar toda la masa. Los confiteros, los panaderos de esa masa que leudó, que ese organismo tan microscópico que empieza a descomponer ese hongo, que empieza a descomponer y trae una fermentación, puede hacerlo exactamente también en la vida espiritual y los religiosos son muy capaces y la religión muy capaz de hacer eso, de descomponer lo original. Por eso tengamos cuidado que escuchamos. Como dije anteriormente, especialmente en este tiempo de cuarentena, donde hay acceso a YouTube, donde hay acceso a diferentes canales, donde nos mandan y recibimos diferentes enseñanzas y escuchamos muchas fuentes, pidamos al Espíritu Santo que nos revele. Tengamos ese discernimiento que viene a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para no tener leudado en nuestra vida. Dice, y cuidado de la levadura de Herodes. Caramba, ¿qué será esto? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes, ¿quién era Herodes? Herodes, usted conoce bien que cuando el Señor Jesús parece que es nacido, es anunciado allí, Herodes, en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 16, la palabra de Dios nos enseña de un genocidio tremendo, algo horrible que pasó en esa época. Un rey, el cual, sabiendo que había sido profetizado el Mesías, el rey de los judíos, estaba en la época de nacer y mandó a matar a todos los menores de 2 años, por la duda que se le escapara alguno, de Belén y sus alrededores. Tremendo, tremendo. Se cumple una palabra también profética que hay en el libro de Jeremías. Pero tremendo, tremendo genocidio de parte de este Herodes. Herodes un asesino. Este Herodes, asesino del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 16 también lo encontramos en el Evangelio de Lucas. En el versículo 11, Herodes, donde Jesús es llevado para ser también sentenciado y juzgado. En el capítulo 23 dice en el versículo 11 que Herodes menosprecia y escarnece al Señor Jesús. Menosprecia al verbo, a la palabra, junto con sus soldados, junto con los suyos. Todo esto trae una connotación espiritual, porque los fariseos, Herodes y los egipcios de la época de Éxodo capítulo 12, todos estos seres humanos, todos se murieron. No hay más humanos, no hay más seres humanos que permanezcan hasta hoy. O sea, usted dirá, bueno, si se murieron es porque ya pasó.
No, no estamos hablando de cosas físicas y materiales, estamos hablando de cosas espirituales. El Señor Jesús ponía ejemplos cotidianos que pudiéramos entender, palpar y ver, pero con una enseñanza espiritual. Traía un principio espiritual para ser discernido a través del Espíritu Santo de Dios, y que la iglesia en este día tenemos que discernir las cosas que están pasando de parte de Dios, y el Espíritu Santo nos enseña. Por eso hoy dice, cuidado con la levadura. No permitas que la levadura permanezca y esté en tu vida espiritual. Los israelitas fueron libertados. Dios le dio la indicación de qué hacer y cómo hacerlo para que no hubiera más levadura. Los libertó, los sacó de la esclavitud a una tierra prometida. Tú ya sabes que lo que pasó en ese desierto no fue que vinieron a la iglesia y todo empezó a andar bien. Tuvieron que caminar por un desierto. Pero ese desierto no era ni en la más remota idea, pienso que Dios quería que caminaran 40 años. Era una travesía de semanas para llegar a la tierra prometida. Pero claro, era conforme a como Dios les sabía y les enseñaba. Les había enseñado y les enseñaba. Pero parece que una levadura permaneció en su mente. Fueron sacados de la esclavitud física, pero al caminar hacia una tierra prometida, pero en un desierto, de repente la mente no fue del todo libre. Lo físico fue del todo libre, pero la mente todavía seguía esclava. Y un poquito de levadura siempre se guardaba. El pensamiento, aquello que quedaba, la añoranza. ¿Y cuántas veces sucede también en la vida del cristiano, en la vida de aquel que se congrega en una iglesia? ¿Cuántas veces sucede que, claro, lo que pasa es que fíjate que yo empecé a ir a la iglesia y a mí no me va como me dicen? Yo te digo, en el mundo vas a tener aflicciones. Hoy de mañana estamos hablando de sábado 18 de abril del 2020. Voy a hacer un mandado, me encuentro con unos hermanos. Aquí estamos en una chacra de algunas hectáreas. Hay unos vecinos aquí que se congregan, gloria a Dios, hermosos hermanos en Cristo. Voy en la camioneta, los encuentro en el camino, iban a hacer un mandado, le digo, vamos, vamos, muy bien, y fuimos hablando. Hace poquito tiempo ellos habían ido a ver a una persona que se encontraba mal físicamente, con una enfermedad. Así están visitándole, van en su motocicleta, en su moto, y esa misma mañana, al ratito que llegan al lugar, le roban la moto. Capaz que alguno puede decir, pero ¿cómo puede ser un hijo de Dios? Yo recuerdo bien que cuando empezamos a congregarnos, estando ya en Sydney, Australia, a veces había hermanos que decían, mira, a los hijos de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. No les pasa nada, no les roban, a mí no me robaron nunca, y me decían cosas así. Y resulta que en ese entonces, hace unos 20 años atrás, que me decían esas cosas, estando en Sydney, Australia, una ciudad que no había aparentemente necesidad, nos robaron en la casa donde mi señor y yo vivíamos. Caramba. Y por ahí a veces dicen, quién sabe, capaz que no están caminando del todo bien, algún pecado oculto, cuántas cosas, ¿verdad? Y a veces se prejuzga o con un dedo se apunta sin ver que hay tres que nos apuntan a nosotros. Hay que tener cuidado con esas cosas. Estos hermanos le robaron su moto. A nosotros aquí, días atrás, nos robaron algunos animales. Los hermanos y mi familia no vivimos en pecado. No andamos pecando como deporte. Amamos a Dios. No somos perfectos. Buscamos esa perfección en Cristo Jesús. Diferente a la perfección que el mundo quizás pretenda o quiere ver. No, es diferente. Dios llama perfectos a sus hijos. Eso en alguna otra oportunidad se puede ver. Solo he enseñado aquí que nosotros podemos llegar a la perfección que Dios habla, no la perfección que el hombre quiere o pretende. Son dos cosas diferentes, porque Dios habla de hombres perfectos en la Biblia, de carne y hueso, con sus pasiones igual que tú y yo. No pasa por lo que se ve externamente. Ahora bien, cosas suceden. Estos hermanos afligidos porque les habían robado su medio de transporte, pero con gozo en el corazón, porque siguen amando a Dios y siguen con vida y saben que Dios tiene un propósito en cada cosa. Que no es que se durmió el ángel que acampaba y justo se distrajo y le robaron. No, 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 no. No va por ese lado.
no va por ahí. La levadura puede entrar a poner diferentes cosas. La religión, los fariseos y el asesino de Herodes quiere matar la palabra que fue sembrada en ti. La religión de repente te impone tantas cosas que tú no puedes llegar. No llegas al estándar que te piden. Nunca, a mí me han dicho a veces personas nuevas, dicen, ay, yo no voy a poder ser igual que usted. Su oración, cuando usted ora a Dios, le escuche cosas, pasan. Digo, no, hermano, permanezca, siga, usted va a ser mejor aún que yo. Porque es la idea que cada vez crezcamos más en Cristo Jesús. No se preocupe si hoy capaz que no tiene la oratoria que tiene aquel hermano o el líder. No se preocupe. Usted ore con su corazón que con 2 palabras Dios puede hacer maravillas, porque Dios no ve las palabras como los fariseos que daban grandes oratorias y eran como sepulcros, eran blanqueados por fuera y por dentro estaban podridos. No se trata de lo que se ve por fuera, trata de lo que llevamos aquí adentro. Dios empieza a trabajar con nuestro interior, pero no puede haber levadura. Por eso tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. No escuchando tantas cosas, sino yendo al original. La masa original es lo que va a permanecer. La masa, la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. La religión y el asesino de Herodes no son personas físicas, son espíritus, potestades, principados que se mueven en el aire desde aquel Éxodo 12, desde Marcos 8 y todo el tiempo aún. Las personas mueren, pero el espíritu permanece, el principado permanece ejerciendo el poder en aquellas personas que abren sus puertas para que puedan entrar. Y a veces la puerta no es porque sean malos, sino porque hay un poquito de levadura. Y la levadura, como es un microorganismo, como es un hongo microscópico, puede esparcirse por algún lugar, y un poquito de masa que se guarde puede leudar el resto. Se entiende que lo que estamos hablando. El Señor Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura. Guardaos de la levadura. Dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Tenían muy buenas obras, él había escuchado el apóstol Pablo de muy buenas obras, pero también habían cosas que no estaban buenas. Y el apóstol Pablo, dice así en el Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra Pascua no terminó. Primera de Corintios, capítulo 5, se había pasado aquel sacrificio, se había pasado la Pascua del Señor Jesús. Nuestra Pascua es Cristo. Cristo está vivo. Cristo sigue con el mismo poder. El reino de los cielos sufre violencia, pero no Jesús sufre violencia. No Dios es menospreciado o ha perdido su poder de ninguna manera. Sigue exactamente en el trono con todo poder y gloria. Omnipresente, omnipotente, todopoderoso, Dios majestuoso. Pero el reino de los cielos somos tú y yo. No permitas y no permitamos que lo leudado quede en nuestra vida. No permitamos que la masa original, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sea tergiversado, sea confundido con ninguna religión. Aquí quien te habla no tiene religión, no es religioso, ama a Dios con todo su corazón, con mis defectos y con alguna virtud que pueda haber de parte de Dios que haya puesto en mi persona y en mi familia, pero no leudado, porque no queremos leudado. Conocemos lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús advierte, cuidado, mirad por la levadura. Y el otro de Herodes, el asesino de la palabra. No porque pasen cosas como habíamos comenzado hablando, de que suceden cosas en el caminar, que no es que vas a la iglesia y todo te va a ir bien, no, pero de toda prueba Dios te va a sacar y te va a dar la salida de cada una de ellas. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
He aquí, Pablo dice, porque la vieja levadura, lo que había de Egipto, el pueblo de Israel, hizo que Israel caminara 40 años. Empezó a pensar, uy, pero eran más lindos aquellas pizzas y churrascos que comíamos, perdón, en Egipto, y fíjate que teníamos aquello, y no pudo apreciar lo nuevo. Empezó a leudar su mente. Había pequeñas cositas que habían ahí, empezaron a leudar toda la masa. Y Pablo advierte en estos tiempos, en abril de 2020, porque la palabra de Dios es viva y verdadera y eficaz, dice: cuidado, limpiaos de toda vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. El Señor Jesús pagó el precio para una nueva vida, para el primer mes del año en tu vida, para el primer mes de esta nueva era, de esta nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Ya pagó, y la Pascua continúa, la celebración continúa, no por lo que sucede alrededor, no por la cuarentena y qué va a pasar y la crisis y lo que anuncian. El reino de los cielos no tiene recesión. El reino de los cielos no tiene déficit económico. El reino de los cielos nunca escasea. Nosotros somos ciudadanos celestiales primeramente. Habitamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este mundo. Pero estamos en este mundo con un propósito, y Dios dice que ya ha trazado un camino de buenas obras para que andemos en él, para que caminemos en él. Ahora Dios nos va a hacer caminar con escasez, con desnudez, con hambre, con enfermedades, o nos va a hacer caminar para que el reino de los cielos sea arrebatado, o sea, para que nosotros saquemos de la oscuridad como nosotros fuimos sacados, para que puedan vivir en este reino de luz. Claro, ese es el propósito de parte de Dios en nuestra vida, para que hagamos conocer este evangelio de poder, pero no con masa leudada, no con levadura en nuestra vida. Gálatas, un poquito más adelante, el mismo apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia, como lo sigue hablando también en los días de hoy. Luego de Primera de Corintios está Segunda de Corintios, después está el libro de Gálatas. Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo les dice así en el versículo 7, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Iglesia del Señor. Un tiempo muy importante estamos viviendo en Cristo Jesús. Todo el globo terráqueo está siendo pasado por una zaranda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mirad, guardaos, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Primero, el mal no se te va a presentar como un monstruo de 5 cabezas espantoso para que tú corras. No, la levadura, si a ti te dice, ¿puedo poner un hongo en tu masa? Si, ni loco, déjamela así. Pero sin embargo, si, y mira que te la va a aumentar, y la levadura es buena, un poquito vos vas a ver cómo vas a multiplicar. El Señor Jesús, con unos poquitos panes, dio de comer a multitudes, a miles y miles. No necesita levadura. Tú no necesitas levadura. Tú no necesitas nada de lo que el sistema te ofrezca. Tú no necesitas nada de lo que viene de Egipto, de lo viejo que conocías, para revolverte en este tiempo. Bueno, pero Dios sabe, no es legal y es medio, va contra los principios de Dios, pero bueno, este tiempo es muy difícil. No, el reino de los cielos no está sufriendo recesión. Ora a Dios, clama a Dios, para que Dios te dé la estrategia. No permitas que un poquito de levadura empiece a leudar la masa original, lo bueno y el principio que ha puesto Dios en tu vida. No permitas que las voces por así empiecen a hablarte y empiecen a leudar paulatinamente tu vida, a modo tal que de repente vas a ver que eso empieza a fermentar y diversos cuerpos orgánicos empiezan a producir diferentes sustancias. Ese es el proceso de la levadura. Que no haya levadura en tu vida, amado hermano, amada hermana.
Cambia tu mente, renueva tu entendimiento con la palabra de Dios. Echa fuera todo espíritu inmundo, toda potestad, todo principado que ha traído levadura de parte de los fariseos y de parte de Herodes en tu vida. Echa fuera en el nombre de Jesús, porque esto es un principio espiritual que Dios nos enseña para que nosotros saquemos toda levadura. La masa tiene que ser original. Tu casa y la mía tienen que estar cimentadas y fundamentadas sobre la roca. Porque el ejemplo que el Señor Jesús pone como parábola y como enseñanza dice que son dos casas. Y las dos casas sufren vientos violentos, sufren tempestades, sufren lluvia, problemas, crisis en la vida, en esta vida terrenal. Las dos casas. Una fundamentada y edificada sobre la arena y la otra fundamentada y edificada sobre la roca. Las dos casas tienen problemas, pero solamente una prevaleció y dice que la otra fue grande su ruina. ¿Dónde está fundamentada tu casa? Sobre la arena, esa fue la que fue grande su ruina y para siempre. O sobre la roca. Si tu casa está fundamentada sobre la roca, va a permanecer, pero ten cuidado con lo leudado. Lo leudado puede ser que tu casa empiece a cimbronar, pero si tu casa está fundamentada sobre la roca, la palabra de Dios dice allí también en primera de Juan, que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a toda verdad y que nosotros, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practicamos el pecado, no hay leudado. Nos equivocamos y pedimos perdón, pero no permitimos que se leude la masa original. Dios es amor y Dios te ama. Dios es amor. Dios no vino a juzgarte, pero ten cuidado con lo leudado, ten cuidado con lo que escuchas. Límpiate, ora en el nombre de Cristo Jesús. Echa fuera todo espíritu de religiosidad, echa fuera todo principado, toda potestad de Herodes que quiere venir a matar la palabra que Dios ha sembrado en tu vida, porque la palabra quiere ser asesinada, quiere ser arrancada, y más en estos tiempos que mucho espíritu de duda empieza a hablar a los oídos. ¿Y el qué será? Y mira lo que pasa alrededor. Y las noticias, hay voces por todos lados. Solamente dedícate a escuchar la voz de Dios. Puedes pasar un desierto como el pueblo de Israel, pero los que permanecieron son aquellos que crecieron en la palabra de Dios y no dejaron que haya levadura en su vida. Dios advirtió desde Éxodo 12 que no hubiera leudado, que no hubiera levadura ninguna en la casa. Quita toda la levadura. El Espíritu Santo va a ir enseñándote y va a mostrarte cuál es esa levadura que hoy quizás te está trayendo confusión y duda. Te está trayendo que tus brazos sean bajados. Te está trayendo desesperanza. Y todo eso es mentira, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Y la Pascua continúa, la Pascua no terminó. Celebra esta Pascua. El sacrificio es Cristo Jesús. Y Él ya pagó el precio, como le dijo el apóstol Pablo a los que vivían en Corinto. Él es nuestra Pascua. No quedes con la vieja levadura, sino que la masa original permanezca en ti. Que esta palabra se haga vida en tu vida, que esta palabra se arraigue en tu corazón y que tú puedas disfrutar sin levadura. Y recuerda que no hay recesión, que no hay crisis en el reino de Dios. Y tú y yo pertenecemos a ese reino y vamos a salir victorioso y triunfante de esta que estamos pasando en este tiempo, y vamos a poder dar testimonio a muchos cientos y miles de que Cristo es real, que Cristo es nuestra Pascua y que sigue viviendo en nuestro corazón. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús y espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida y para aquellos que tú también recomiendes que puedan escuchar esta palabra. Te amamos, te mandamos un abrazo y un beso desde aquí, desde la Iglesia Centro de Vida Cristiana, Montevideo, Uruguay, a pasitos de la ciudad de Las Piedras, Canelones. Quien te habla, el pastor Martín Cardoso, junto con su señora, la pastora Mariela Rivero, y la congregación. Te amamos y te mandamos un beso grandote y hasta la próxima intervención a través de este medio de YouTube. Chau, chau.